Hola, hola, ¿qué más muchachos? ¿Cómo están? Buenos días, profe. Muy buenos Profe, días. buenos Días, días. profe. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Cómo les fue en esta entrega del taller? Por ahí les envié ya el video de la solución del taller. O sea, les quedó parecido. Más o menos, profe. Este taller sí lo sentí complicadito. Yo no creo que haya quedado parecido. Bueno, ahí tienen para más o menos el paso a paso de la solución. El taller estaba muy sencillo. El taller estaba muy sencillo. Era hacer un paso a paso. Si ustedes miraban el video de la explicación en clase, era hacer el paso a paso de esa misma explicación y registrar los mismos soportes contables que nosotros realizábamos. Más sin embargo, digamos, en todo caso, les realicé el video explicativo del taller con la finalidad de que ustedes puedan hacer ese comparativo y poder solucionar, digamos, dudas e inquietudes. Ahí les explico un poquito más a fondo el tema de la solución del ejercicio, de la solución del ejercicio. Jaycee, Jaycee tiene levantada la mano. Pasada en la clase tú nos indicaste que nos ibas a enviar ese formático para que nos guiáramos todo en cero y que colocáramos los valores. Pero pues no lo enviaste, yo lo hice por pestaña. O sea, lo que importa es el resultado, no importa cómo lo haya organizado diferente todo por pestañas. O sea, Eh, yo hice en yo, una yo, parte. yo el formatico sí lo tenían. Eh, No, nos dice el formato del ejercicio que hicimos en clase, ese sí, pero este en el que ya hiciste todo el ejercicio, al final dijiste que no lo ibas a enviar todo blanco, en blanco. ¿Ese sí lo enviaste? No, yo no lo vi por ningún lado, lo busqué mucho. o sea, el formato para realizar el ejercicio nuevo. O sea, para hacer el ejercicio ustedes, resuelto, no. Explicación. No, nos dijiste, yo les voy a enviar este formato todo en cero de el que nos enviaste de la explicación, o sea, del ejercicio ya resuelto. Solo nos diste el de ejemplo de hacer el formato PET y ponderado. Bueno, promedio Sí. creo. El completo no importa que no lo hayamos hecho tal cual como tú lo hiciste en la explicación. Solo, Ah, pues, no, pues lo que importa. de por sí no debería de variar, de por sí no debería variar el Cartes porque igual el Cartes es un mismo formato, lo que pasa es que por eso les había adjuntado, ya el otro pues yo lo tenía con colores y eso, pero de por sí es el mismo, entradas, salidas y saldos, ¿sí? En el método PETS y en el método ponderado, el Cartes no varía, se maneja igual, entradas, salidas y saldos. Es lo único que traen los cards. Yo le digo por los asientos contables que yo los hice en otra pestaña y pues no lo hice así como tú lo explicas ahí abajito en todos los asientos contables, no lo hice así, no lo hice diferente, pero pues estaba casi igual. Está entradas Ah, y no, salidas, no todo pasa en orden. nada. Si lo hiciste en otra hoja, ahí pues obviamente el asiento contable pues es el mismo. Solo si lo redactaste de otra manera o en otra pestaña o en otro documento, varios compañeros me escribieron que cargaron dos documentos por separado. En todo caso, el mismo asiento contable pues debe quedar registrado, ¿no? O sea, 1435, 6135, los mismos asientos, digamos, no varían. Bancos, pues es 1110, entonces, obviamente, donde va bancos, pues ese debe ser el mismo. O sea, ya las formas en cómo lo visualmente, como quedaría, pues no varía el resultado, porque en todo caso, pues usted lo lleva a bancos, usted lo lleva a, a 1435 inventarios, 2205 proveedores, entre otros. No sé si me estoy haciendo entender, ¿sí? Sí, Por sí, ya te acá. entendí. Bueno. Profe, a mí me quedó la duda sobre la utilidad bruta porque en la explicación usted decía que por lo general iba siempre a dar como el inventario final y pues en el taller usted no dio como ese inventario final. El inventario final lo hallaban con el CARDES. El CARDES le daba el inventario final. Si ustedes realizaron el ejercicio del CARDES, pues al terminar las transacciones,
Ustedes al terminar las transacciones, pues les da un valor de inventario final. Espérenme por acá. Les da un inventario final, ¿no? Y el Si usted inventario hizo final. las 9 transacciones que hicimos, entonces al finalizar le quedaron, no recuerdo bien, 500 unidades a 1.200 pesos. Le da los 560.000, pues ese es el inventario final. Que no traía el inventario inicial, pero el inventario inicial partía desde las compras. La primera compra que hacía, ese se tomaba como el inventario inicial, ¿no? O sea, básicamente el inventario final, pues es el proceso en el que ustedes realizan al finalizar el periodo. Entonces, lo que les quedó, si era del 1 de septiembre al 31 de septiembre, pues los que les quedó hasta el 31 de septiembre, ese es su inventario final. En todo caso, Profe, una sí. pregunta, lo que pasa es que al subir el archivo decía que pues en PDF o en Word tiene algo malo si uno lo sube en Excel. Lo que pasa es que yo lo traté de acomodar, pero se me desordenaba todo. No pasa nada. No. Cualquier formato es posible. Profe, pues yo lo subí, le hice dos respuestas porque lo fui a unir a Word, a PDF, perdón, el Excel, y se me desorganizó todo, entonces envié dos respuestas. No sé si hay algún inconveniente con eso. No pasa nada. Ya les modifiqué en el nuevo taller, les modifiqué para que puedan subir más archivos. Es que en ese se me olvidó configurarles para que puedan subir 2, 3 archivos al mismo tiempo. ¿Listo? Para que no tengan ese problema. Profe, qué pena, una pregunta. Dado el caso de que veamos el video, lo veamos nuevamente y no entendamos, ¿podemos escribirle a usted para que nos explique lo que no entendimos o solo con los videos? Eh, Pues si quieren, sí, me pueden escribir. Lo que pasa es que entre semana yo me la paso siempre ocupadito. Por ahí varios compañeros me escribieron entre semana. Les intentaba como escribir a medida que me fuese dando tiempo. Sí, pero más sin embargo podemos revisar. Y si veo que hay muchísimas dudas, o sea, que hay varias dudas, pues lo resolvemos en la siguiente tutoría. Resolvemos ahí dedicamos un tiempito para resolver. Ok, profe, gracias. Sí. Cual en todo caso en el video intenté ser lo más detallado posible. Lo más detallado posible. Profe, este último taller es para entrega igual que los demás, ¿sí? Entonces quedaría para el viernes 8 de mayo. Viernes 8 de mayo. Vamos a hablar sobre el tema. Ahorita un poquito más como para explicarles esa temática de la unidad número 4, ¿no? Iríamos a la unidad 4, sí. La unidad 4. Son 6 unidades correspondientes. Tengo el caso de dos compañeros que me han escrito también de una posibilidad de recibir los talleres, a excepción, digamos, de una estudiante, creo que es que tengo el respaldo, digamos, del CREAT. Me hace falta, digamos, esperar y poder revisar lo de los otros estudiantes, ¿no? Por eso no les he contestado a algunos que me han escrito, que no han podido entregar por X o Y motivo. Más por el tema de que pues hay algunos estudiantes que sí han cumplido con sus fechas de entrega. Así, digamos, yo valoro mucho el ejercicio de que si hay algunos errores, pero que hicieron todo el proceso, que se confundieron en X o Y tema, eso demuestra de que hicieron el trabajo. Como en este caso yo estoy dando las respuestas, básicamente entonces es contrario recibirles ahorita el trabajo, porque básicamente es solo revisar el video y ya contestarían el trabajo extemporáneamente, porque tienen las respuestas. Entonces no, es ilógico, digamos, recibirles a los estudiantes fuera de tiempo, ¿no? Porque hemos modificado de tal Profe, manera en que ustedes tengan el acceso a esto. ¿Sí? profe, Dime. pero hay una compañera que hace poquito, pues, desafortunadamente le robaron el celular y ella quedó incomunicada. Pues yo le dije que le comentara a usted para ver si su merced le permitía entregar el trabajo y ella dijo que se iba a poner en contacto con usted, pero no sé, pues a ella le robaron el celular y prácticamente quedó incomunicada. Creo que la compañera ya sé quién es, sí, esa es la que estoy hablando, esa es la que estoy revisando el tema. Ah, bueno, profe, gracias.
¿sí? Solo que recordarles para el resto de los estudiantes para que tengan en cuenta el tema de que si nosotros enviamos a la fecha, ejemplo, hoy envié en la mañana, pues ya los jóvenes que entregaron fuera de tiempo, pues ustedes saben la calificación por el mismo tema, de que les estoy dando ya las respuestas del ejercicio. Entonces sería ilógico recibirles ahorita mientras otros estudiantes se dieron a la tarea de solucionar el ejercicio, matarse la cabeza de que sí era por este medio, si de verdad el promedio ponderado, cuál era la diferenciación con el PETS, entre otras cosas, sí. Es como la idea de fortalecer y más en este tema de educación a distancia, yo soy como un piloto para lo que ustedes van a comenzar a recibir en esta formación. Ustedes son de primer semestre, entonces de aquí en adelante, pues la educación a distancia se trata de esto, ¿sí? De la formación académica no solo en nuestros encuentros, sino en formación académica constante en el transcurso de nuestro semestre. Entonces, el acceder, el consultar cuando hay dudas e inquietudes con la información que tenemos, tanto las que provee el docente como la información que provee las distintas plataformas que permiten fortalecer el conocimiento. Entonces, es como que ese objetivo desde la educación a distancia, ahorita en primer semestre, pues les va a permitir eh, iniciar con unas bases sólidas para lo que viene en su formación académica, ya en análisis financiero, en costos y presupuestos, que es lo que van a ver en el segundo semestre, entre otras cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir pantalla rápidamente. Gladys iba a decirme algo, Gladys. No, profe, era la duda de los dos Ok, archivos, pero ya, gracias. vale. Les acabo de compartir, yo les compartí por el WhatsApp, pero ya les comparto también el mismo mensaje por el grupo de Teams. Esto es importante, déjenme acá rapidito. Acá hago una pausa muy rápida que hoy me dijeron en otro curso, tutoría número 4. Y publicar. Ahora sí. Y listo. Muchachos, les acabo de hacer la publicación también. Ay, fuchas, publiqué en donde no era. Publiqué en el curso de contabilidad pública. Van a quedar locos los estudiantes. Estoy ando desde el portátil. Ok, muchachos, importante. En el transcurso del semestre, yo hago las publicaciones tanto por anuncios como por el grupo de WhatsApp. Entonces, ustedes si tienen acceso, porque hay algunos muchachos que dicen, no, es que no vi dónde publicar la tarea. Entonces, recuerden que la plataforma de tareas no la estamos utilizando, sino estamos manejando un link directo para subir los talleres. Por eso, desde el canal de el equipo de trabajo, o sea, de contabilidad para la gestión del canal o del grupo de Teams, ustedes van a conseguir tutoría número 4, la explicación, el link de la clase, el link de la clase correspondiente, abajo, en este caso el manejo de tres, ¿verdad?
Bueno, me aparece por debajo. Después la tutoría número 3, el aviso de la tutoría, unidad 2, aviso de la tutoría y así sucesivamente. Ustedes van a encontrar todas las publicaciones de los links de los talleres, ¿no? El link del taller va con su solución del taller, de la clase anterior, de la tutoría anterior y la explicación del tema de la nueva unidad. En este caso, creo que estoy compartiendo el que no es, ¿no? Ah, no, es que acá se me fue. Este, ahora sí. Está la tutoría 4 de la unidad correspondiente al manejo de transacciones por retención en la fuente y el taller de trabajo para desarrollar. ¿Listo? El trabajo de la tutoría 4 y el video solución de la tutoría 3.1. Este mismo mensaje ahorita lo corregimos allá por el grupo para que tengan, digamos, de referencia también el tema del grupo y no tengamos una confusión leve por el tema. ¿Listo? Nosotros en el video de 46 minutos les explico la solución del ejercicio paso a paso. Nosotros abordamos en este ejercicio uno por uno el manejo del CARDES, digamos, desde los aspectos visuales. eh, Conocemos que existen unas entradas en unidades, entradas en costo unitario y entradas en costo total. Teníamos unas salidas en costo en unidades, salidas en costo unitario y salidas en costo total. Y cuando hablábamos de saldos, era la resta entre las entradas y las salidas y nos correspondían a los saldos. Entonces nosotros íbamos resolviendo desde el método PETS y el método ponderado cada uno de nuestros ejercicios. Después de esto, les iba explicando que el CARDES y los asientos contables se hacen muy de la mano. Entonces nosotros cuando hacemos un asiento contable, en el camino pudimos observar que nuestros asientos, cuando vendemos, tenemos que hacer dos asientos contables. Un asiento contable que era la venta, porque nosotros vendemos a un mayor valor. Si nosotros vendíamos un producto a 2.100 pesos, pues hacíamos el asiento contable de nuestra venta de 2.100 pesos. Pero a nosotros nos había costado un poquito menos, porque usted en el CARDES estaba registrando los 1.200 pesos que le había costado. Entonces, cuando se genera una venta, nosotros hacíamos unos dos asientos contables que era el asiento de la venta y el asiento del costo. Entonces, ahí queríamos mostrar y vamos explicando por qué se trabaja de la mano entre el CARDES, que es el sistema de inventario, y los asientos contables en cuando se registran cada una de las ventas, nuestros costos, cuando se vende a crédito, cuando se vende a débito, o sea, contado, cómo registramos cada uno de nuestros ejercicios en el método PETS y en el método ponderado y vamos seleccionando cada una de las fórmulas como para que ustedes vayan teniendo una idea de cómo se está avanzando y no darles solo netamente el resultado, ¿sí? Entonces acá colocamos ejemplo, vendemos a crédito 700 unidades a 2.100 pesos. Entonces acá registramos 1305 clientes, las 700 unidades por 2.100 nos da 1.470.000 y 41.35 que es un ingreso de comercio al mayor y menor
comercial por mayor y por menor, y de 1.470.000. Y después de esto hacíamos un asiento contable de cuánto nos costó venderlo. En este caso, el costo de venta de las 700 unidades a 1.200 pesos, o sea, 61.35 costo de venta, y sale de mercancías no fabricadas por la empresa, que es la cuenta donde nosotros registrábamos los inventarios. Entonces aquí, en esa diferencia es lo que representan por decir así, las utilidades de la institución, que fue la ganancia correspondiente a los 2.100 y las 1.200 pesos que nosotros estábamos o que nos cuesta comprarlos o adquirirlos. Entonces aquí, digamos, nosotros vamos explicando paso a paso cada una de estas. Cuando hay una devolución, es como, digamos, de manera informal, eh, hacer un cambio de las cuentas. Lo que está en debe lo pasábamos al haber y lo que está en haber pasarlo al debe. Entonces, cuando hay una devolución en ventas en la mercancía vendida, pues se registra nuevamente los dos asientos contables, el asiento de venta y el asiento de costos. Entonces, también lo registramos con las mismas subcuentas, 41.75 y 13.05 y 14.35 y 61.35. Ahí ustedes van a ver explicado paso a paso cada uno de los ejercicios. Acá no nos saltamos ninguno. Comenzamos. 1 del 9 del 26. Compra tal. Vendemos tal. Uno por uno. Con la finalidad de que ustedes tengan una idea clara. Una vez finalizamos el método de promedio ponderado y el método PETS. Vamos por acá. Mm. Nosotros inmediatamente una vez culminado, nosotros realizamos el ejercicio de, vengan por acá, de el método periódico, por acá creo que lo explico, en donde les hago una tablita explicándoles la diferenciación entre el inventario permanente y el inventario periódico, ¿sí? Hacemos primero la diferencia de las PETs y el promedio ponderado, que realmente sus cambios se dan cuando se adquieren otros productos. Ustedes ven que nosotros compramos lotes, entonces compramos un primer lote de ciertas unidades, después compramos un segundo lote. La diferenciación de los PETs con el promedio ponderado es que, como lo dice su nombre, en el promedio ponderado se pondera la cantidad, o sea, se suman todos los lotes que compremos y desde ahí se dividen los costos. Las primeras en entrar, primeras en salir, nos dicen es, acaba el lote más antiguo. Entonces, si usted tiene 700 unidades en el primer lote y 500 unidades en el segundo lote, pues gaste primero las 700 y después va a gastar las otras 500. Entonces, lo que se diferencia es que el costo en promedio varía, porque el costo en PETs es exacto. Una nos costaron 1.200, otra nos costaron 1.250. En el promedio ponderado es un costo en donde se suma la totalidad de nuestros inventarios, los dividimos en el costo promedio. Y eso es lo que nos permite conocer una diferenciación que se da en 12.000 pesos, que es lo único que variaba en el ejercicio. No habían mayores cambios correspondientes, ahí lo explicamos paso a paso, ¿sí? Ya como les estoy resumiendo, alguno dirá, uy, profe, ¿cómo hizo eso? Pero digamos en el video ya hacemos el paso a paso de cada uno de los ejercicios y le explico un poquito más detallado. En los elementos hacíamos una tablita que no era necesaria, eso no lo tenían que hacer esa tabla, solo que lo hago con finalidad educativa, en donde nosotros generamos inventario permanente, inventario periódico, y ¿qué es lo único que cambia? Lo único que cambiaba era que nosotros en el inventario periódico no registramos los asientos contables de costos. Entonces, esos asientos de costos, cuando nosotros vendemos, que hacemos dos asientos contables, nosotros no teníamos que realizar ese asiento contable de costos, sino que al final nosotros hacíamos la fórmula de costo de venta con la finalidad de hacer solo una cuenta T y decir, esta es la totalidad de nuestro costo de venta, que sería 1.900.000. Entonces, acá les muestro al finalizar un ejercicio del cálculo de la fórmula que hubiésemos realizado en el inventario periódico para finalizar
la explicación, ¿no? Para finalizar el ejercicio o el taller que tenían que realizar. Entonces, que el inventario inicial estaba en cero, que nosotros tuvimos unas compras, esto era sumar las compras que teníamos en el CARDES, restar las devoluciones de esas compras, ¿sí? Eso nos daban los 100.000 pesos. Entonces usted seguía la fórmula compras menos devoluciones en compras, le daba las compras netas, que son, en pocas palabras, las mercancías disponibles para la venta, porque no teníamos inventario inicial, que eran los 2.575.000 pesos. ¿Sí? Y de las mercancías disponibles para la venta, pues usted tenía que descontarle lo que le había quedado en inventario final, que es al finalizar el CARDES en la partecita de abajo. Vamos a buscar, estamos en el minuto 41:43, vamos a mirar acá que nos salga el CARDES un momento. ¿Cuál era nuestro inventario final? Esta partecita. 540 por 1.250, 675.000. Entonces, ¿cuál es el saldo del inventario final? Lo que nos quedó al finalizar el ejercicio. Los 675.000 pesos. Entonces, esos 675.000 pesos nosotros los registrábamos como un inventario final. Entonces, como la fórmula nos decía, para conocer nuestro costo de venta es mercancía disponible para la venta, que eran 2.575.000, resta el inventario final. Entonces, a los 2.575.000 le restamos 675.000, usted va a conocer que el costo de venta era 1.900.000. Profe, ¿yo cómo sé que ese era el correcto? Pues usted hacía un comparativo y cuando usted suma todas las salidas del CARDES, le iba a dar 1.900.000. Le iba a dar el mismo resultado en el CARDES como en el sistema periódico. ¿Qué cambia en el sistema periódico? Que esta fórmula, como usted no lleva o usted no hace el CARDES, en este caso, como usted no está haciendo el CARDES, pues usted no conoce su inventario, usted no conoce a primera mano sus compras netas, ni cuánto fue su inventario final. Usted comienza y se sienta ya en bodega y dice, ¿cuánto nos queda en bodega? No, nos quedaron tantos lotes, los 550 que quedaron en el bodega. Ah, esto nos costó 675.000. Y entonces usted hace un inventario periódico para conocer cuánto compró con las facturas que usted reposa ya en contabilidad. Usted tiene dos facturas de compras, entonces ahí usted ya sabe cuánto compró, le restó las devoluciones y le restó el inventario final para generar ese costo de venta. En este caso, como ya teníamos el CARDES hecho, pues ahí usted conoce si le quedó bien el ejercicio o no le quedó bien el ejercicio. Entonces, en este caso, costo de venta ya sabíamos que es el 1.900.000, inventario final los 675 y las mercancías que compramos, ¿cuáles eran? Entonces nos devolvemos al CARDES rápidamente y esos 2.575.000 era como si sumáramos. ¿De dónde sacó esos 2.575.000, profe? Ven por acá. La sumatoria de todas estas entradas. Entonces, si usted suma 1.800.000 más 875.000 y le resta los 100.000 de devolución, le va a dar esos 2 millones. Menos el 1.900.000 le da el inventario final de 675.000. Entonces, básicamente el inventario periódico era comprender el CARDES. Era plásmelo del CARDES en el inventario periódico. Ya si usted resolvía el ejercicio de el CARDES. En todo caso, muchachos, aquí les resumí, pero ustedes cuando vayan observando el video, que son 46 minutos, pues vamos a ir punto por punto. ¿Sí? Intenté que quedara punto por punto resuelto con la finalidad de que no hubiesen dudas. Hasta ahí como no fue. Muy bien, profe. Igualito nos quedó. Sí, señor. Sí, Excelente. profe. Sí, profe, Sí, revisando. Sí.
Ahora, en esta nueva tutoría vamos a ver la unidad 4, que son manejos de transacciones con IVA y retención en la fuente. Entonces, en Colombia es un país que la mayoría de sus recaudos con el que sostiene la nación provienen de impuestos existentes. Entonces, ahí es donde aparecen unos conceptos básicos para la comprensión de lo que conocemos como contabilización. Entonces, en la fuente de compras y ventas específicamente se habla de conceptos que son retención en la fuente e IVA. Nosotros vamos a ver, digamos, inicialmente estos conceptos, mientras más avancen en su formación académica y profesional, pues van a abordar un poco más el tema de los conceptos de IVA y retención en la fuente. Existen tablas de retención en la fuente amplias que nosotros no vamos a abordar. Aquí lo que se va a hacer es cómo se plasma comercialmente la retención en la fuente y sus porcentajes. Entonces, cuando hablamos de el IVA, se reconoce como un impuesto sobre las ventas. Entonces, cuando nos dicen un impuesto sobre las ventas, es que nosotros pagamos un impuesto cuando nosotros vendemos. Entonces, nosotros lo que hacemos no es que lo paguemos nosotros, sino nosotros generamos un recaudo de dicho impuesto que lo termina pagando el cliente final. Entonces, es decir, quien paga el impuesto realmente es el consumidor final. El recaudo lo hacen la entidad o la empresa y esta empresa pues debe de declarar bimestralmente al Estado dicho recaudo y consignarle al Estado lo que le recaudó. Entonces el IVA funciona bajo el sistema de un valor agregado. ¿Qué quiere decir? Que en cada etapa del proceso económico se va agregando el impuesto sobre el IVA. Un ejemplo sencillo para comprender el manejo del IVA. Un fabricante compra materias primas. Déjame ver por acá. Sí, ahora sí. Un fabricante compra materias primas por 100.000 y paga un IVA de 19%. Entonces ya nosotros sabemos que esta persona está pagando 119.000. Luego vende el producto terminado por 200.000 más el IVA del 19%, en este caso 38.000 del IVA. Entonces el valor agregado fue de 100.000. O sea, vendimos una materia prima, la compramos una materia prima por 100.000 y vendimos un producto terminado en 200.000, entonces hay un valor agregado de 100.000. Por tanto, el fabricante solo debe de entregarle al Estado el 19.000, o sea, el restante de ese valor agregado, los 19.000, que es la resta entre el IVA generado y el IVA pagado. Eso en español, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos por decir así, en un concepto, al momento de adquirir nosotros esa materia prima, nosotros le pagamos al Estado 19.000 pesos en la primera etapa. En nuestra primera etapa, al momento de nosotros adquirir esa materia prima, el señor que nos vendió la materia prima nos dijo, venga, 100.000 pesos valen los materiales y le facturo el IVA, porque el IVA yo tengo que recaudárselo a la DIAN, entonces usted me va a pagar 119.000. Ahí nosotros hemos pagado 19.000 pesos. Entonces nosotros al momento de vender, nosotros vendimos a 238.000 pesos. Pero nosotros al momento de consignarle a la DIAN no le vamos a consignar los 38.000 que recaudamos, sino vamos a consignarle los 19.000. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir a la DIAN, yo recaudé 38.000, pero yo hace una semana pagué 19.000 en el impuesto del IVA. Entonces, en este impuesto sobre las ventas, descuéntenme los 19.000 y yo solo le voy a pagar lo que me falta, el valor agregado, los otros 19.000 pesos restantes. Entonces, el IVA fue creado inicialmente mediante la Ley 21 del 63. El estatuto tributario hoy en día se rige bajo el estatuto tributario y la ley 2277 del 2022, que fue la reforma tributaria del gobierno de Petro. La tarifa de IVA, hay tarifas diferenciales, hay unas tarifas diferenciales que fueron derogadas y absorbidas en los últimos años por estos gobiernos.
desde el gobierno de Iván Duque y en su totalidad la mayoría fueron absorbidas por esta reforma tributaria de Petro. Entonces, como tal, el IVA tiene tres tarifas. Estas tarifas, pues digamos, vamos a hacer muchos ejemplos del tarifa del 19% nada más, pero hay distintas tarifas, entre esos el 0%, que son los bienes y servicios exentos, que cuando ustedes escuchan en las noticias que quieren grabar por el 19% o grabar el 5% unos bienes. Entre esos, ejemplo, los libros que no están grabados, entonces si quieren grabarlos por el 19%, entonces un libro que cuesta hoy 100.000 pesos, pues va a valer 119.000 pesos, 119.000 pesos por ese gravamen, ¿no? Entonces, en este caso, esa tarifa diferencial de bienes y servicios exentos del 0% se da para unos productos específicos. Hay una tabla completa que ustedes pueden conseguir de cuáles son esos bienes y servicios exentos. El 5% hacen parte de algunos productos de la canasta básica, como por ejemplo el café, la leche en polvo, los útiles escolares que no están gravados por el 19%, sino su gravamen es de netamente el 5%. Y la tarifa general aplica para todos los bienes que no hemos mencionado. Entonces, cualquier bien o servicio que no esté mencionado entre el 0 y el 5%, pues será grabado por el 19%. Tipos de productos según su relación. Entonces, ustedes ahí en la capacitación van a poder observar cuáles son grabados, cuáles son exentos que no pagan IVA, pero el vendedor puede solicitar la devolución del IVA. ¿Cuáles son excluidos que no pagan IVA y no se pueden pedir devolución del IVA? Ejemplo, transportes públicos, servicios funerales, entre otros. ¿Quiénes deben declarar el IVA? Los contribuyentes del régimen común, hoy llamados contribuyentes responsables del IVA, deben declarar IVA bimestral o cuatrimestral según su flujo de ingresos, dependiendo de sus ingresos. Y el régimen simple de tributación, que es una nueva norma que se fue adoptando desde el 2021, también incluye el IVA, pero se paga dentro de un formulario consolidado de dicho recaudo. Aquí nosotros hablamos de nuestros sujetos activos, sujetos pasivos. Estos son conceptos un poquito más con la finalidad de que ustedes tengan y puedan comprender quiénes son los sujetos activos de esto. Entonces, el Estado colombiano, por medio de la DIAN, que recibe el recurso. ¿Quién es el sujeto pasivo? Es el responsable del IVA, o sea, la empresa que debe de recaudar y declarar el pago del impuesto. ¿Cuál es la base gravable en una venta o servicio? Eso está correspondiendo en el artículo 447 del Estatuto Tributario. Entonces, aquí nosotros vemos los precios de venta, financiaciones, accesorios, reembolsos. Entonces, ¿qué hace parte, digamos, de esa base gravable? ¿Qué es la base gravable? El valor con el que vamos a calcular el IVA. Entonces, nosotros en el ejemplo inicial que decíamos que compramos una materia prima, a 100.000, esa es la base gravable, esos 100.000 pesos. Entonces, ¿qué hace parte de esa base gravable? En este caso, los 100.000. Un ejemplo del manejo del IVA. Una empresa vende un equipo por 10 millones de pesos y cobra 1 millón por instalación y transporte. Entonces, el total de la base gravable no va a ser los 10 millones de pesos del equipo, sino también estamos incluyendo la instalación y transporte, porque eso va a ir facturado. Entonces, en la factura va a salir valor 10 millones de pesos el equipo y 1 millón de pesos la instalación. Lo grabamos por el valor total, que son los 11 millones, y a eso le calculamos el IVA del 19%. Entonces, total a pagar 13.090.000 pesos. Y ustedes, por eso, en las facturas que ustedes adquieren y que compran en Macro, en cualquier entidad, entonces ahí van a observar que dice valor tanto aplicado por el 19% igual total a pagar. Bueno, aquí ya explicábamos que ya hoy no se utiliza régimen común y régimen simplificado. Esos conceptos ya se mandaron a recoger desde el 2018. Hoy por hoy se utiliza son responsables y no responsables del IVA.
¿Qué significa eso? El régimen simplificado. El régimen simplificado hace parte de las microempresas, la persona que montó una tiendita en su casa. Ese es un régimen simplificado que hoy es no responsable de IVA. Y el responsable de IVA es el régimen común, el que supera cierto tope de ingresos. Entonces aquí les mostramos quiénes son responsables del IVA según el artículo 437 del Estatuto Tributario. Entonces que los ingresos brutos tienen que, requisitos para no hacer parte, digamos, de ese régimen tributario grabado con el IVA. Requisitos, ingresos brutos anuales, ustedes tienen que ser menores a 3.500 VT para no pertenecer a responsable de IVA. Entonces, para seguir manteniéndose como no responsable del IVA, entonces menores a 3.500 VT, o sea, 164 millones de pesos, no tener local, oficina, bodega, ni establecimiento comercial propio o ajeno, no ser usuario de dinero, no facturar a nombre de terceros, no celebrar contratos por más de 164 millones, entre otros. Digamos, estos artículos están en el artículo 437. Responsable del IVA, la diferencia entre las personas que no son responsables y los responsables del IVA son recaudar el IVA. Entre esos, las responsabilidades es que pues, debe declarar bimestralmente o cuatrimestral, dependiendo de su flujo de ingresos. Expedir facturación electrónica es obligatorio para todo el responsable de IVA expedirles a ustedes la facturación electrónica, a excepción, digamos, los no obligados a declarar o presentar el impuesto sobre las ventas, pues ellos pueden solicitar a la DIAN la resolución para facturar electrónicamente, mas no son obligados a facturar electrónicamente. Tienen otros soportes de contabilidad que se pueden entregar como cuentas de cobro. Y llevar contabilidad. Todos los que son responsables de IVA deben de llevar contabilidad, los no responsables no son necesarios. Vamos aquí a ver unos ejercicios. Esto, digamos, son consideraciones estructurales de los obligados a llevar contabilidad. Los responsables del IVA deben llevar un registro auxiliar de compras y ventas y una cuenta contable que se va a denominar el IVA por pagar, que refleja los movimientos del impuesto. En el haber, nosotros vamos a generar los IVAs generados por ventas grabadas, ajustes por devoluciones o anulaciones en compra, intereses o financiaciones cobrados y traslados de saldo a favor. Y en el debe vamos a contar con el IVA descontable en compras, ajustes por devoluciones, pagos realizados, retenciones en la fuente. Entonces, en el haber vamos a tener una cuenta T, ahorita la tenemos un poquito mejor diseñada. Entonces, en el debe y en el haber. Vamos a ver si por acá yo tengo un... No sé, acá hay acá hay un ejercicio de netamente IVA y ahorita volvemos a retención en la fuente, ¿vale? Entonces, en el concepto nosotros decíamos que al momento de comprar mercancías vamos a los ejercicios para que pues queden como con una idea cuando estén visualizando los videos, pues ustedes puedan realizar los ejercicios porque en las diapositivas como en el video realizamos y resolvemos unos ejercicios para que ustedes pues tengan la base sólida de cada una de las transacciones. Ahorita hablemos del taller que deben de presentar. Entonces, compra de mercancías grabadas. Entonces, transacción, se compra mercancías por 5 millones de pesos con un IVA del 19%, o sea, 950.000. Factura válida recibida, o sea, el IVA será descontable. Entonces, nosotros 1435, inventarios de mercancías, registramos los 5 millones de pesos. Calculamos de los 5 millones de pesos su 19%, que son los 950.000.
y eso lo registramos en la cuenta 2408, en el subgrupo, en la subcuenta 240801, IVA descontable por compras. Entonces ya acá aparece un nuevo concepto que se llama IVA descontable por compras. ¿Listo? De los 950.000. Entonces el proveedor nacional, como está diciendo que se compran mercancías, bueno, acá nos lo dice que se compran mercancías, en este caso el ejemplo, a crédito. Entonces nosotros compramos esas mercancías a crédito, o sea, le debemos a un proveedor nacional los 5.950.000. Entonces nosotros registramos que le debemos los 5.950.000 porque no hemos pagado la factura en su totalidad. En el caso cuando vendemos, nosotros tenemos que vendemos 8 millones por 19% del IVA. Entonces el cálculo del IVA es 1.520.000. Se registra de la siguiente manera. Ingresos operacionales, la 4135. Lo llevamos a 8 millones de pesos, que es el valor del producto que 240802 iba por pagar, en este caso llevémoslo impuesto sobre la venta por pagar, que estamos en la 2408, ¿sí? En este caso 1.520.000 iba por pagar, y como esta persona nos lo está comprando a crédito, pues lo llevamos a 1305, clientes de las semanas generamos una devolución de la mercancía que nosotros compramos. Entonces nosotros devolvemos el 10% de los 5 millones que fue la compra adquirida. Los 5 millones, el 10% equivale a 500.000 pesitos. Pero como nosotros estamos devolviendo la mercancía, pero la mercancía nosotros nos la están cobrando con el 19%, pues también nos deben de devolver ese valor del 19% del IVA. Ese IVA devuelto equivale a 95.000 pesos. Entonces, nuevamente registramos nuestro asiento contable, a diferencia de que cambian del debe al haber. En este caso, proveedores nacionales, los 595.000 pesos, 1435 de mercancía, o sea, sale la mercancía que estamos devolviendo por X o Y motivo, y sale la cuenta 2408, que es la IVA descontable por compras, impuestos sobre las ventas por pagar, de los 95.000 pesos. Después, en el siguiente ejercicio, aparece el concepto de que nos devuelven el 5% de la mercancía vendida. Entonces, lo que está pasando es que de los 8 millones que nosotros compramos, que vendimos, perdón, de los 8 millones que nosotros vendimos, nos están devolviendo el 5% de la mercancía. Entonces, nuevamente aquí, nosotros calculamos el 5% de lo que vendimos, de los 8 millones, nos da 400.000 pesos. Pero nosotros cuando vendimos con el IVA por pagar. Entonces ese IVA por pagar también debemos de calcular en esta devolución de la mercancía. Entonces nosotros calculamos el 19% de los 400.000 y nos dan los 76.000 pesos. Los registramos en 4135 ingresos operacionales. Recuerden que el ingreso operacional aquí estaba en el crédito, pues disminuye en el débito los 400.000. IVA por pagar disminuye los 76.000 y clientes nacionales disminuye los 476.000 pesos. O sea, ya no nos deben 8 millones, sino nos debe el descuento de los 8 millones menos los 476.000 pesos. Aquí viene, para cerrar el tema del IVA y dar apertura a la retención en la fuente, ¿cuánto debemos de consignar a la DIAN por este ejercicio de compra y venta y devolución en venta y devolución en compra? Que ya con esto tienen la mitad del ejercicio de las transacciones, con solo estas dos diapositivas. Calcular el nuevo saldo a pagar a la DIAN. Entonces, ¿nosotros cómo lo calculamos? ¿Cuál fue nuestro IVA generado inicial? Entonces, nuestro IVA generado inicial
El IVA generado inicial es el IVA por pagar, lo que nosotros hemos recaudado. Y nosotros, ¿cuándo recaudamos? Cuando nosotros vendemos mercancía. Recuerden, si nosotros compramos mercancía, nosotros pagamos el IVA, pero nos lo retiene la empresa a la que le estamos comprando la mercancía. Si nosotros vendemos mercancía, usted al momento de ir a hacer una compra, pues le cobran el IVA. Entonces, si usted es la empresa que está vendiendo, pues usted recauda el IVA. Entonces, ¿cuál es el IVA generado inicial? Pues lo que usted recaudó en el mes. En este caso, en este ejercicio, el 1.520.000 que está en el haber. Si nosotros pudiésemos hacer la cuenta T grande, la cuenta T grande de 2408, que sería el IVA, 2408. Ando con el computador y escribir aquí es un poquito más, con el portátil escribir es más complicado. Entonces, en el haber nosotros hemos estado registrando el 1.520.000, ¿sí? Bueno, ya nosotros hemos registrado el 1.520.000 y en el debe nosotros hemos registrado los 950.000. Entonces, en la cuenta T usted aparece por acá los 950.000 también, ¿sí? Entonces acá ya tiene el 1.520.000 y los 950.000. Ya cuando se generan las devoluciones, pues hacen unas disminuciones correspondientes. Entonces, en este caso, se genera una devolución de una venta del 5%, acá lo estamos mirando, del 5%, o sea, de 400.000 se calcula el 19%, que son los 76.000 que se disminuyen en su IVA por pagar. O sea, los 76.000 van en este lado, 76.000. ¿Sí? Entonces, la fórmula para calcular nuestro saldo a pagar son IVA generado menos devoluciones en ventas. ¿El IVA generado qué son? El IVA al momento de vender. Nosotros vendimos, generamos 1.520.000 que debemos de consignarle a la DIAN. La DIAN dice, bueno, pero descuente las devoluciones en ventas. Las devoluciones en ventas fue ese 5%, o sea, los 76.000 pesos. Eso nos da un subtotal de IVA generado de 1.444.000 pesos, que sería lo que debemos de consignarle a la DIAN, o sea, lo que nosotros recaudamos al momento de vender. Pero la DIAN le dice, descuente lo que a usted le han cobrado del IVA. Entonces nosotros nos vamos a revisar cuánto nos han cobrado y decimos, venga, acá me cobraron 950.000 pesos. Entonces esta persona al momento de yo comprar esa mercancía me quitó 950.000, entonces yo lo voy a llevar al concepto IVA descontable a la DIAN, que es, por decir así, la cuenta T que estamos haciendo. Es este menos este, es el total correspondiente. Pero también descuente, ojo, porque el IVA descontable inicial, esto fue lo inicial, ¿sí? Pero usted tiene una devolución en la compra, o sea, usted ya le descontaron 95.000 pesos. Entonces usted no puede decir que el IVA descontable neto son los 950.000. El IVA descontable neto vienen siendo los 950.000 menos los 95.000 que usted ya está devolviendo en este ejercicio. ¿Por qué? Porque a usted la empresa le dice, listo, devuélvame ese 10%, yo le devuelvo, le descuento ese dinero porque no lo he pagado, yo le descuento ese dinero y pues obviamente tampoco le voy a cobrar el IVA de los 500.000 porque pues usted me está devolviendo la mercancía. Entonces le está devolviendo los 595.000. Entonces yo también tengo que tomar ese descuento de los 95.000 para calcular el IVA descontable neto, que serían los 855.000. Entonces, la fórmula que nos dice es IVA generado menos IVA descontable nos da el IVA por pagar. Entonces, aquí nosotros sabemos que el IVA generado fueron el 1.444.000 menos el IVA descontable neto, que fueron los 855.000, nos da un resultado de 589.000 pesos. Que esto, si lo hiciéramos en un Excel, vamos a ver por acá, sería como registrar una cuenta T muy normal de los registros que teníamos de la 2408. 408 debe, a ver, entonces en el ejercicio, por ejemplo, teníamos que hicimos
IVA descontable por compra de 950.000 y después teníamos el 1.520.000. Entonces acá tenemos en el de 950.000, acá tenemos 1.520.000. Después registramos el IVA por pagar de los 95.000 por la devolución del 10% y 75.000 por la mercancía vendida que nos están devolviendo. ¿Sí? Que es, digamos, el saldo a consignar correspondiente. Los 589.000. 589.000. Es la cuenta, ¿no? Son más iguales. El IVA descuenta, el IVA que nosotros debemos por pagar, le descuenta el IVA descontable y le da los 589.000. Muy fácil. ¿Cómo lo registramos en la cuenta contable? Es 2408 IVA por pagar. Recuerde que está quedando mayor. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es cancelar esta cuenta porque tenemos positivo en el haber. O sea, aquí quedarían los 589.000. Entonces la cuenta para que quede en cero el IVA por pagar, pues es llevarlo al débito, ¿no? ¿Qué sería cancelar esta obligación del pasivo? ¿Sí? Por medio de una salida del recurso que son bancos nacionales que vamos a consignar en la cuenta, o sea, pagamos esos 589.000 que tenemos. ¿Por qué el IVA está en los pasivos? ¿Por qué? Porque no es un dinero que nosotros tengamos, o sea, nosotros recaudamos el IVA, nos crece en la cuenta bancaria esa platica, pero nosotros no podemos decir que es nuestra plata. Por eso nosotros la llevamos a una cuenta de pasivos 2408. ¿Por qué? Porque cuando acabe el mes, nosotros debemos de consignar ese dinero. Aquí arrancamos por 2365, que es la cuenta de retención en la fuente. En el video, digamos, hablamos un poquito más a fondo de lo que es la retención en la fuente. Un ejemplo muy rápido. Recuerden que yo les dejo unos ejemplos paso a paso de el ejercicio de retención en la fuente. Vamos a ver un ejercicio aquí en clase para explicar el taller que nos queda poquito tiempo. Ejercicio actualizado. Transacción, compramos mercancía a crédito por 17 millones de pesos, 17.880.000. Está grabado por el IVA del 19%, entonces el IVA son 3.397.200. O sea, al momento de facturar, nosotros vamos a facturar 21.277.000. Entonces, cuando hablamos de retención en la fuente, registra el valor que el ente económico retiene a terceros, o sea, proveedores, contratistas y empleados, al momento de realizar un pago en cuenta por título de impuesto sobre la renta o por retención en la fuente del IVA. Tarifas de retención por compras. Las tarifas de retención por compras es del 2.5% de bienes muebles. La base mínima correspondiente en este caso un VT a 2026. Aquí creo que me falta actualizar, pero vamos a actualizarlo una vez a valor de un valor del VT de este año está en 52.374. Entonces, la base mínima para aplicar retención en las compras es de 27 VTs. Entonces, solo aplica retención en la fuente para compras cuando superan los 27 VT. Entonces, ¿cómo vamos a saber si superan los 27 VTs? Pues nosotros multiplicamos 27 por los 52.374 y eso nos da 1.414.098. Entonces, las compras que se realicen por encima de 1.414.000 se genera la
activación de la retención en la fuente. ¿Qué es ese concepto de retención en la fuente, profe? La retención es un mecanismo de recaudo anticipado que realiza el Estado. Entonces el Estado dice, venga, empresa, yo sé que usted va a tener que pagarme de declaración de renta porque usted genera muchos ingresos en el año. Entonces, como usted genera muchos ingresos en el año, yo sé que como todo colombiano, cuando llegue el momento de declarar y pagar, usted va a decir, no tengo plata, porque yo creía que esa era plata sobrante y me la gasté. Entonces, hagamos algo mejor. Vamos a crearnos una norma en donde las otras entidades le retengan, declaren esa retención en la fuente y cuando llegue el momento de que usted me vaya a pagar, pues usted me diga, venga, a mí en el transcurso del año me quitaron como 5 millones de pesos en retención. Entonces yo le voy a decir efectivamente, si le quitaron 5 millones, solo tiene que pagarme el restante. Entonces ya usted, como tenía 8 millones por pagar, descuenta los 5 millones y solo paga 3 millones correspondientes porque los otros 5 se los retuvieron en el transcurso del año. Entonces es un mecanismo inicialmente de control también, pero es un tema de recaudo anticipado con lo que permite cofinanciar proyectos del presente año. Entonces volvemos otra vez al ejercicio. La base de la retención es el valor de la compra sin IVA, es decir, 17.880.000. ¿Cómo supera la base mínima de, aquí también hay que hacer la modificación, como supera la base mínima de 1.400.000, no modifica el resultado, pero es importante para que conozcan la base mínima. Como supera la base mínima de 1.414.000, se aplica la retención en la fuente. ¿Bajo qué aplica dicha retención en la fuente? Bajo el supuesto de la compra de mercancías. Aquí muchos estudiantes se confunden porque normalmente sumaría la totalidad entre los 17 millones y el IVA de los 3 millones. Entonces usted calcula el 2.5% por el total de la factura del 21.277.000. Pero acá le estamos diciendo no. Calcúlelo por la compra sin IVA, es decir, por los 17.880.000. ¿Supera la base mínima? Sí, efectivamente, supera los 27 VTs. Sí aplica retención en la fuente, entonces la tarifa aplicable para las compras en la retención. ¿Por qué le digo la tarifa aplicable? Es porque hay una tabla de retención, muchachos, y esas tablas tienen más de 100, 200 tipos de conceptos distintos de porcentajes de retención. Ejemplo, para contratistas, personas naturales no declarantes, aplica el 6%, para contratistas que no declaran, aplican para los declarantes 4%, para los que no declaran el 6%, así sucesivamente se va modificando conforme a los servicios. Entonces, en este caso, estamos hablando de compra de mercancías generales a crédito, aplicamos el 2.5% que va a ser los ejercicios que ustedes van a encontrar, ¿no? Los ejercicios que ustedes van a encontrar van a liquidar por ese 2.5%. Entonces, en el cálculo de la retención se calcula 17 millones por el 2.5, eso nos da que le retienen a la persona 447.000. ¿Cómo nosotros lo plasmamos contablemente? Lo plasmamos de la manera en que 14.35 están los 17.880.000 por inventario de mercancías. Fue una compra, lo llevamos a 24.08 como IVA descontable, el 19% del IVA, hasta que ustedes llevan todo igual, lo están manejando de la misma manera. Entonces aquí usted sabe que le aplicó retención en la fuente a los 17.880.000, entonces aplica la retención en la fuente en la cuenta 2365 de créditos 447.000 pesos y el restante lo llevamos a proveedores. O sea, usted genera la suma acá, le descuenta la retención en la fuente del 2.5% y el restante lo lleva a proveedores 2205. ¿Por qué? Porque es una compra de mercancías a crédito. Entonces yo le voy a retener el 2.5% para declarárselo ante la DIAN que hice correspondientemente, hice una compra por 17 millones de descuento ese 2.5% y el restante se lo llevo a una deuda adquirida con usted, o sea, los 20 millones que debo de consignarles.
Todo en este caso se da en la cuenta para compras. Entonces utilizamos 2365 cuando compramos. 2365 cuando compramos. Cuando vendemos. Entonces, cuando vendemos, nosotros utilizamos la cuenta 1355, anticipo de impuestos y contribuciones. Un ejemplo, el mismo ejemplo que estábamos viendo anteriormente, pero en este caso nosotros estamos vendiendo mercancías a crédito. Entonces vamos a mirar cómo quedaría la venta a crédito. Entonces, 41.35, los ingresos operacionales. Llevamos los 17 millones de ingresos operacionales. El IVA generado es el mismo ejercicio que estamos explicando anteriormente de el IVA al momento de vender. Entonces ya sabemos 41.35, IVA por pagar y clientes nacional. Lo único que estamos agregando es la retención en la fuente, ¿vale? Entonces, ingresos operacionales, los 17 millones de pesos. El IVA generado, el 19%, que son los 3.397.200. A estos 17 millones ellos nos aplican, son ellos los que nos aplican el 2.5%, que son los 447.000. A diferencia es que ya no es a la cuenta 2365, sino a la 1355, y que ya no va en el crédito, sino va en el débito. Lo llevamos con clientes 1305, 20.830.000, porque nosotros vendimos, o sea, ellos nos adeudan ese valor. Entonces, el mismo ejercicio, lo único que cambia, 23.75 retención en la fuente cuando compramos, cuando vendemos 13.55. ¿Listo? Y aquí ustedes van a poder observar unos ejercicios de devolución de la mercancía, entre otros. Aquí es importante, es un concepto, digamos, yo les agrego un concepto de qué pasa si me retienen, pero yo no declaro renta, les aplica mucho. Normalmente ustedes cuando trabajan en sectores públicos, a ustedes les retienen unos pagos, pero si usted nunca ha sido declarante o porque no supera los topes, pues básicamente esa declaración pues queda volando en la DIAN, ¿no? Entonces no se puede recuperar ni nada por el estilo. Y llegamos al taller. El taller de la unidad, muy sencillo. Les configuré para que puedan subir 2, 3 archivos, aunque con un solo archivo les da. Ojalá que fuera en Excel para que les quede muchísimo más fácil realizar. Es el manejo de transacciones con IVA y retención en la fuente. No tienen que hacer cartes. Como para no complicarlo, solo vamos a registrar las compras y las ventas como las vimos en el ejemplo, en los ejemplos que hemos realizado, ¿sí? Porque si hiciéramos cards, pues tendríamos que realizar las dos contabilidades al momento de vender. Cuánto nos a precio de costo y a precio de venta. Pero en este caso solo vamos a registrar nuestras transacciones tal y como las explicamos en nuestra tutoría. O sea, recuerden que acá hablamos media hora de la tutoría, pero que ustedes tienen una hora de capacitación en el video para que amplíen ese conocimiento, ¿no? Compras, ventas, giramos para pagar la compra, recibimos devoluciones, se reciben los pagos de esas ventas a crédito y devoluciones de las mercancías. El mismo ejercicio que acabamos de explicar con ejemplos. Tiene que incluir IVA y retención en la fuente, según las disposiciones. ¿Listo? Entonces ustedes ya saben que si estamos vendiendo y comprando mercancías que no superen los VTs, pues entonces no deben de hacerle retención en la fuente, sino hacen el ejercicio como si no tuviese retención en la fuente. Si superan los 27 VTs, pues deben de aplicar las retenciones en la fuente por compras. Ejercicio número 2. Con base en las siguientes transacciones, liquide el IVA, el impuesto a las ventas retenidos y la retención en la fuente que corresponda según la norma vigente y elabore los correspondientes registros contables, tanto para el comprador como para el vendedor. Son 3 ejercicios. Entonces, los 3 ejercicios vamos a hacerlos. Si yo fuese el que está comprando, ¿cómo lo registraríamos?
Y si yo fuese el que estuviese vendiendo, ¿cómo lo registraría? ¿Listo? Y aquí nosotros realizamos el segundo ejercicio. Son dos ejercicios muy sencillos, muy fáciles para resolverlos. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No, señor. Vale, esta está muchísimo más sencillo que el CARDES.